Egunon Danoy, buenos días a todos. Estamos aquí, alumnos y profesores del Máster de Energía y Electrónica de Potencia, Aitor, Juan, Aitz, Orcat, Xavi, David y yo mismo, Gonzalo, y os vamos a hacer una pequeña exposición sobre una temática o sobre un trabajo que hemos venido realizando pues prácticamente desde enero, desde principios de este año, 2022, que lo hemos titulado de la siguiente manera: Caracterización experimental del molino de viento de Allanz de eje vertical en aplicaciones de mini-eólica. Vale. Entonces, el índice de la presentación es el siguiente. Lo hemos dividido en 4 partes. Primeramente tendremos una introducción. Haré yo un pequeño contextualización del tema. Después pasaremos a ver cómo fabricamos el prototipo de molino de viento Allanz de eje vertical. Tenemos diferentes prototipos, pero sobre todo nos hemos centrado en uno concreto, entonces daremos unas mínimas pautas de ver cómo lo materializamos y cómo lo pusimos en marcha. Luego pasaríamos al punto más extenso de la presentación, que es la caracterización y comparación experimental del molino frente a otro molino de muy similares características y también muy conocido a día de hoy, que es el molino Savonius. Entonces, caracterizando el molino Allanz de eje vertical, lo compararemos o lo confrontaremos en todo momento prácticamente al molino Savonius, ¿vale? Y ahí tenemos diferentes puntos que, bueno, no vamos a entrar ahora en el detalle, según vayamos exponiéndolos, pues los vamos comentando. Y finalmente, pues terminaremos la presentación con unas conclusiones. Pues bien, yendo directamente a la introducción, simplemente, pues bueno, hemos hecho diferentes presentaciones y hemos estado pues en los medios y demás haciendo diferentes divulgaciones respecto de este molino, que es un molino que lo hemos llamado molino Allanz de eje vertical, que fue patentado en el año 1606 por Jerónimo de Allanz y Beaumont. Es un molino... Pasar, por favor. Es un molino cuyas características morfológicas pues, se pueden observar más o menos en el dibujo que tiene la patente. Son 6 aspas las que consta. Es un eje vertical. Y bueno, luego como cosa importante o como novedad también de la patente es que Jerónimo de Allanz, cuando lo patentó, pues mostró o incluyó un deflector que permitía incrementar la potencia de extracción del molino. En principio, la utilidad que le quiso dar, o por lo menos así lo refleja en esta patente y en otras, al molino, también era novedoso en el sentido de que quería utilizarlo para las minas y para las ferrerías. Quería utilizarlo en fuelles, martinetes y otros usos novedosos en esa época respecto a lo que normalmente se venía utilizando los molinos, que era básicamente para moler el grano o para bombear agua. ¿De acuerdo? Entonces, si pasamos. Y bien, pasamos al siguiente punto, que es la fabricación del molino Allanz. Entonces, cedo la palabra. Hola, buenas. Sí, bueno, en la fotografía podemos ver la fabricación del prototipo del molino de Allanz. Vemos ver su vista superior y el diseño de la pala en las dimensiones con las cuales se ha construido. Siguiente. Sí, los materiales empleados para la fabricación del molino de Allanz han sido fácilmente accesibles y la construcción se ha basado en utilizar la plegadora y la cizalla para realizar las formas de las palas. La patente de Allanz originalmente daba a entender que en el centro del molino había un espacio vacío entre las palas y lo que hicimos fue fabricar varios prototipos de forma que se hicieron ensayos
de funcionamiento tapando y sin tapar esta zona central del molino. Se comprobó que efectivamente, bueno, dejando este espacio libre en el centro del molino, las prestaciones del molino se venían incrementadas. Eskerrik asko, Gonzalo Tesori. Entrando ahora un poco en la fabricación del deflector, la que creemos que es la parte más interesante en la relación a las líneas de investigación actuales, hicimos diferentes intentos. Comenzamos a probar cómo se comportaba el molino cuando poníamos un deflector en la zona de la pala convexa para así bloquear las corrientes de aire que no nos interesaban. Primero a mano, modificando las distancias, los huecos y las formas, y después con 2 prototipos. Con el primer prototipo nos surgieron unos pequeños inconvenientes, que después solucionamos con unos rodamientos y una veleta. Y bueno, y algún ajuste en vez de los redines y una guía, sin modificar la idea de Jerónimo de Ayanz, que era la de crear un deflector autoorientable con el propio viento para así mejorar las prestaciones del molino. Una vez fabricado, pudimos comprobar a simple vista que las velocidades de giro aumentaban considerablemente a simple vista cuando el deflector se posicionaba donde debía, y eso nos daba ya posibilidad pues, de comenzar a hacer las mediciones. Bueno, ahí se puede ver que la veleta pues eso, se orienta con el propio aire y se posiciona en la zona donde pues, bloquea un poco las corrientes que a nosotros no nos interesa, y vemos pues, como el molino pues, empieza a girar. Bueno, una vez que se ha visto cómo se ha construido y cómo funciona el molino de Ayanz, vamos a pasar a hablar sobre las caracterizaciones que se han realizado con este molino. En primer lugar, para poder realizar estas experimentaciones hay que caracterizar el túnel de viento. El parámetro que se controla del túnel de viento es la frecuencia del variador. Entonces, lo primero que hay que hacer es medir en varios puntos del túnel de viento las velocidades que se obtienen a la salida para una frecuencia determinada. En concreto, se han medido los puntos que se muestran en la fotografía de la izquierda como puntos rojos para diferentes frecuencias, y se muestran los resultados en la figura de la derecha. Esto nos permite aproximar estos puntos por una recta y caracterizarla matemáticamente mediante su pendiente. A partir de aquí se calculará la velocidad media sobre la turbina cogiendo esas pendientes y calculando su media. Una vez caracterizado el túnel de viento, pasaremos a la caracterización experimental de las diferentes turbinas. ¿Puedes poner las 3? En esta imagen se muestran los 3 casos concretos que se van a caracterizar. Por una parte tenemos el molino de Ayanz, y luego, como se ha comentado antes, una de las principales aportaciones también es la utilización de un deflector. Así que nos planteamos cuánta mejoría en la potencia se obtiene cuando se utiliza este sistema. Además, para poder darle un poco de profundidad y hacer una comparación, se utilizará también una turbina de Savonius, que es ampliamente conocida y que se basa en los mismos principios de movimiento. Ambos son molinos de eje vertical y se basan en las fuerzas de arrastre. Además, para poder compararlos bien, se han utilizado 3 turbinas con las mismas dimensiones. Como no se puede observar demasiado bien, pero tienen la misma altura y el mismo radio. Si pasamos a los datos, se va a realizar el siguiente esquema. Se fijará una velocidad de viento y se pondrá a la salida del generador una carga resistiva variable, trifásica, tal como se muestra en el esquema eléctrico de la derecha. De esta manera se puede medir, por una parte, la resistencia interna del generador para calcular las pérdidas eléctricas del generador, y luego se puede medir la tensión, la corriente y la resistencia de la carga para calcular la potencia disipada en la carga. En concreto, al medir estos 3 parámetros, se ha observado que el que mayores errores presentaba es la intensidad de corriente. Entonces, para minimizar los errores a la hora de medir, se han utilizado para calcular la potencia disipada en la carga únicamente la tensión y la resistencia, como se muestra en la figura de la parte inferior. De esta forma, si se desprecian las potencias mecánicas, si sumamos las pérdidas eléctricas del motor y las pérdidas en la carga, podemos obtener la potencia absorbida por la turbina. Los resultados se muestran en la siguiente diapositiva para los 3 casos. Lo primero que se puede observar es que hay una gran mejoría
en el caso de utilizar el deflector frente a no utilizarlo en el molino de Allanz. De hecho, se pasa de tener una potencia absorbida de 5 vatios para la mayor de las velocidades de viento a unos 8 vatios. Y vemos que tanto el caso de Allanz con deflector como Savonius son similares en cuanto a las potencias obtenidas. A partir de estas gráficas también se puede obtener las curvas que se utilizarán posteriormente para realizar un algoritmo de control de Maximum Power Point Tracking. Y se obtienen, uniendo los puntos para cada velocidad de viento, los puntos de mayor potencia. A partir de todos estos datos se puede hacer un pequeño análisis matemático que nos permitirá comparar mejor el funcionamiento de estas turbinas, como se muestra a continuación. Lo primero es definir el coeficiente de potencia, o CP, que está en la fórmula de la parte inferior, y que es el tanto por 1 de la energía contenida en el viento que atraviesa el área que ocupa la turbina entre la que se extrae, donde P es la potencia medida. Por otra parte, en las gráficas anteriores teníamos diferentes potencias para diferentes velocidades de viento. Esta dependencia se puede eliminar definiendo un parámetro adimensional lambda, que es la velocidad angular en radianes por segundo, por el radio del aspa dividido entre la velocidad del viento. De esta forma se obtienen los puntos que se muestran en las gráficas, y si suponemos que la única fuerza que actúa es una fuerza de arrastre sobre las aspas, se demuestra matemáticamente que para ajustar estas curvas hace falta como mínimo un polinomio de orden 3. Al hacer esto se obtiene la curva teórica, que es la curva continua representada en color azul claro. De esta forma se obtienen conclusiones parecidas a las anteriores, es decir, tanto Allanz como deflector y Savonius tienen un coeficiente de potencia en torno a 0,1, es decir, son muy similares, y sí que es verdad que el molino Savonius está muy estudiado y la topología y su construcción está optimizada para obtener los mejores coeficientes de potencia, mientras que con el Allanz con deflector, como es uno de los primeros prototipos que se realiza, esto está sujeto a mejora, es decir, podría ser ligeramente mayor. Y por otra parte, haber hecho este procesamiento de los datos nos permite ver cómo el punto óptimo de coeficiente de potencia para el caso de Allanz con deflector se da a parámetros lambda más bajos. Esto se traduce en que el molino, para extraer la máxima potencia, gira a menor velocidad, de forma que tiene menos estrés mecánico y produce menos contaminación acústica. A continuación pasaremos a ver los ensayos a velocidad de viento variable. Bien, una vez hablado sobre los ensayos a velocidad de viento constante, pasamos a hablar sobre los ensayos a velocidad de viento variable. Decir que para esta simulación se han utilizado únicamente 2 turbinas, la turbina de Allanz con deflector y la turbina Savonius, ya que en cuanto a potencia generada son bastante equivalentes. Bien, el circuito de potencia utilizado ha sido el siguiente. Directamente conectamos el generador síncrono a un rectificador a diodos, y este rectificador a diodos está conectado a un convertidor buck-boost. En nuestro caso, nosotros únicamente trabajaremos como boost, y este convertidor se conecta directamente al battery pack. El control utilizado para este convertidor es el control MPPT, anteriormente mencionado por mi compañero, y funciona, podemos ver mediante el esquema de abajo, mediante la medición de la tensión de bus entre el flujo de la propia máquina, obtenemos la velocidad angular en radianes entre segundos. A esto se le divide 2pi y obtenemos la velocidad en RPMs, y aquí introducimos una lookup table, que es la tabla MPPT que anteriormente mi compañero ha mencionado, de la turbina que vayamos a funcionar, obviamente, y obtendríamos la potencia de consigna, que es dividida entre la tensión de bus. Obtendríamos la corriente de referencia y la restaríamos entre la corriente medida en el convertidor. Y obtendríamos un error. Este error sería insertado en un PI y sería dividido finalmente entre la tensión de bus, obteniendo como resultado las conmutaciones de los semiconductores.
Vale. Los resultados obtenidos serían los siguientes. Hemos utilizado el mismo perfil de viento para las dos simulaciones, que es el primer gráfico. Decir que para la turbina Savonius, para un viento máximo de 8 metros por segundo, hemos conseguido una tensión de bus de 15,7 voltios y con la turbina Savonius hemos conseguido una tensión de bus de 17,67 voltios. En cuanto a la corriente, con la turbina de Allianz con deflector hemos conseguido una corriente de 0,327 amperios y con la turbina Savonius hemos conseguido una corriente ligeramente más pequeña de 0,315 amperios. En cuanto a la potencia conseguida, con la turbina de Allianz con deflector como máximo hemos conseguido una potencia de entrada de 5,13 vatios, mientras que con la turbina Savonius hemos conseguido una potencia ligeramente mayor de 5,52 vatios. Decir también que con la turbina Savonius obtenemos un lambda mayor, es decir, con la misma velocidad de viento obtenemos un mayor giro de la turbina. Con la turbina de Savonius obtenemos una velocidad de giro máximo de 137,8 RPM, mientras que con la turbina de Allianz conseguimos 123,7 RPM. Una velocidad ligeramente más pequeña. Vale. Como podemos ver en la gráfica, en cuanto a la energía conseguida, con la turbina de Savonius obtenemos una energía un poquito mayor que con la turbina de Allianz con deflector. Con la turbina Savonius obtenemos, como se ve en la tabla, casi 800 joules, mientras que con la turbina de Allianz con deflector obtenemos 780 joules. Y en el gráfico podemos ver cómo, mediante la turbina de Allianz con deflector, a velocidades más bajas obtenemos ligeramente podemos extraer una energía mayor que con la turbina Savonius, y esto se da hasta 7,17 metros por segundo. Después de ello se ve cómo ligeramente la turbina Savonius obtiene mayor energía. Una vez analizados tanto las turbinas que se están analizando, tanto la turbina Allianz como la turbina Savonius, se han planteado dos alternativas de bajo consumo y coste frente al control en PPT que ha explicado anteriormente mi compañero. La primera alternativa consiste en realizar un MPPT, en este caso analógico, para ello utilizando amplificadores operacionales, de forma que se elimina la necesidad de utilizar un microcontrolador y también sondas de tensión y corriente para las mediciones necesarias. De esta forma se permite utilizar un control más simple y accesible, que cualquier persona con un conocimiento mínimo de electrónica puede llegar a implementar por sí mismo. En segundo lugar, se plantea una configuración que la hemos denominado como de bajo coste, que en esta configuración se prescinde tanto de control como de convertidor de potencia, en la que directamente se conecta la batería al generador mediante un puente rectificador a diodos. Vale. Con respecto al control MPPT analógico, decir que podemos ver en la figura superior el control que hemos implementado en un comienzo en el microcontrolador con el control MPPT que mi compañero ha mencionado previamente, y la parte inferior podemos ver la alternativa de control analógico que hemos planteado. Realizado completamente mediante componentes pasivos como son resistencias, condensadores y amplificadores operacionales. Como vemos, el control es ligeramente parecido. Tenemos un par de lecturas que luego veremos cómo se realizan, una lookup table que se implementa mediante forma analógica, también mediante operacionales. Tenemos a continuación
una resta con la que conseguimos también un error de corriente, digamos, muy equivalente a lo que se hace en el microcontrolador, un PI analógico también, con el que se consigue una teta que se compara con una triangular que también generamos nosotros mismos para conseguir finalmente la señal de PWM. A continuación iremos viendo poco a poco cada uno de estos esquemas de una forma un poco ligera. Se ha intentado que cada uno de estos esquemas sean lo más personalizables posible para que, cambiando simplemente algunas de las resistencias o condensadores, podamos adaptar la frecuencia de conmutación o los niveles de tensión, etcétera, para distintas aeroturbinas y que no sea simplemente un diseño específico para nuestro caso. Bien. Por una parte, hacemos una lectura de la tensión de bus mediante un puente resistivo y medimos también la corriente del bus mediante una resistencia de shunt. Estas dos señales las llevamos a un lazo de control, el cual alimentamos con unas tensiones de menos 12 voltios, pero como digo, esto siempre puede ser, los esquemas pueden ser reinterpretados o rediseñados para adaptarlos a cualquier nivel de tensión que queramos aplicar. Por una parte, lo que se hace es coger estas dos señales y, por una parte, la tensión de la resistencia de shunt, es decir, con la captación de la corriente de bus, lo que hacemos es un filtrado y un acondicionamiento para elevarlo a las tensiones que queramos manejar, y por otra parte, con la medición de la tensión de bus mediante el puente resistivo, lo pasamos por una especie de lookup table que a continuación veremos para poder interpretar esa señal lineal que nos dará el incremento o decrecimiento de la señal de bus en una señal exponencial, para después hacer una resta entre las dos señales y conseguir la señal de error que utilizaremos en el PI. Como bien he dicho anteriormente, acondicionamos la señal de la tensión de bus para, mediante este circuito de la parte izquierda, acondicionar la señal lineal para conseguir una respuesta exponencial. Con la lectura de la tensión de shunt, filtramos la señal mediante un filtro pasabajos y acondicionamos esta señal para tenerla al mismo nivel de tensión que la tensión de bus. El lazo del error se implementa, perdón, en la respuesta del error se implementa un PI no inversor totalmente analógico mediante operacionales, consiguiendo así la respuesta teta, y esta teta, mediante un generador triangular que está especialmente diseñado para conseguir una triangular a unas tensiones y a una frecuencia específicas, siempre personalizable, rediseñable. Comparamos, como digo, esta teta con la tensión triangular para conseguir las señales de PWM que implementaremos en los switches que se emplean en el convertidor nuestro. Como digo, todos estos esquemas son completamente reinterpretables para, mediante cambios simples en resistencias operacionales o algún condensador, poder conseguir niveles de tensión, frecuencias totalmente diseñables y acomodables a las turbinas eólicas a la turbina eólica que queramos implementar. En cuanto a la segunda configuración que hemos planteado, en cuanto a la configuración de bajo coste, esta se puede observar en la imagen de la izquierda. Esta configuración consiste en conectar el molino directamente mediante un puente rectificador al battery pack. Considerando el molino idealmente como una fuente de tensión y considerando que el puente rectificador impone una tensión de batería, la cual se considerará constante, eso implica que el molino gire a una velocidad constante.
Cabe destacar que es cierto que el molino en cada una de las fases cuenta con una impedancia interna, una impedancia resistiva e inductiva, que esto implica que teniendo en cuenta que la EMF del generador será la suma de la tensión de batería y la caída de tensión que se produce en esa impedancia interna, esto implica que cuando exista un incremento en la velocidad de viento que incide, la caída de tensión, la impedancia interna del generador aumentará, por lo que aumentará la EMF del generador. De esta forma permite incrementar la velocidad de giro del molino. Un poco en la figura de la derecha se muestra cuál es el principio de funcionamiento de esta configuración de bajo coste, que al final consiste en ajustar la tensión de batería en función del viento, de la velocidad de viento que incide a lo largo del día. De esta forma se consigue realizar un pseudo MPPT, el cual se aproxima al funcionamiento del MPPT planteado anteriormente. Los resultados que se han obtenido mediante esta configuración se muestran en los siguientes gráficos, en los que, bueno, en comparación a al control MPPT, cabe mencionar que la potencia extraída para ambas turbinas, en este caso, es menor. Esto principalmente se muestra en las siguientes figuras. Al final, en esta figura, lo que se realiza es una comparación entre el control avanzado en PPT que ha mencionado anteriormente mi compañero y la alternativa de bajo coste que hemos planteado. En esta se muestra, por ejemplo, tomando como ejemplo la turbina Savonius, que mediante el control en PPT en la velocidad de viento máxima se consigue extraer una potencia de 5,52 vatios, mientras que con la configuración de bajo coste se extrae una potencia de 4,68 vatios. Es decir, se produce una reducción de un 20% en la potencia generada. Pero hay que destacar también que es necesario realizar realizar una comparación y ver si esta reducción que se produce en potencia es asumible con la reducción que se produce tanto en el coste de la propia configuración como en las pérdidas, como en la simplicidad de implementación de dicho sistema. Vale, pues vamos entonces a ir concluyendo. Y pasamos al punto de las conclusiones. Ya cogiendo un poco el análisis desde una perspectiva más de pájaro, más general, pues hemos puesto un primer punto donde vamos a hablar de las características generales del molino Allianz de eje vertical tras todo el análisis cuantitativo realizado. Primeramente podemos decir que pues, el molino Allianz junto con el molino Savonius pues, está basado en fuerzas de empuje. El viento origina unas fuerzas de empuje que empujan a las aspas y bueno, ese es su principio natural de funcionamiento y lo que podemos decir que frente a otra tipología de molinos que utilizan la fuerza de elevación, pues a priori el CP obtenido o los coeficientes de potencia obtenidos suelen ser menores. En el siguiente renglón de la tabla, pues lo que a nosotros nos ha salido en los prototipos que hemos realizado, pues son CPs en torno a 0,1. En la literatura, que es muy amplia, se pueden encontrar valores que pueden ser mayores. Para el caso del Savonius, el Allianz no ha sido analizado, que nosotros sepamos hasta la fecha. Pero bueno, en torno a esos valores se suele conseguir. Lo dicho, no quiere decir que otro prototipo quizás mejor hecho, que mejore las asimetrías constructivas que nosotros tenemos en el molino, pues puede que mejore ese CP o viceversa. Si el diseño es peor, pues lógicamente se conseguirán menores valores de CP. Pero un valor orientativo sería ese. El molino de Allianz es un molino de eje vertical que sin deflector, pues como todos los molinos de eje vertical, pues no requiere orientarse a la dirección por la cual sopla el viento. Lo cual eso se le supone o se le suele aducir como una ventaja. Sin embargo, cuando ponemos el deflector al molino de Allianz, pues ya requerimos un elemento que se tiene que orientar al viento.
Entonces, pues ahí puede haber debate de si tiene sentido o no tiene sentido. Sin más, nosotros hemos cuantificado, que es un poco una de las labores más importantes de los ingenieros, ¿no? Hemos puesto numéricamente qué es lo que se sucedería con deflector y sin deflector y vemos un incremento de potencias en torno a un 50%, de nuevo con los prototipos que nosotros hemos desarrollado. Y bueno, pues quien quiera recoger el guante y seguir con estas cosas en el futuro, pues tiene elementos para decidir. Nada, los pares de arranque de esta tipología de aeroturbinas frente a las típicas aeroturbinas de eje horizontal, por ejemplo, los Tripala, etcétera, pues los pares de arranque, como digo, son muy buenos. Son capaces de trabajar a vientos muy, muy bajos. Y se ha observado que la Yanz, por lo menos en los prototipos, de nuevo, que nosotros hemos diseñado, pues puede tener incluso capacidad de arrancar con menores vientos. Entonces, eso sería para la Yanz pues, una potencial ventaja. Desde el punto de vista de diseño, fabricación, construcción, materialización de esta tipología de molinos, pues en principio, como ponemos ahí, es relativamente fácil, entre comillas, de construirse y de materializarse de manera barata. El hecho de que las aspas sean, pues, se obtengan a partir de láminas de aluminio, que es un material relativamente barato y accesible pues en cualquier parte, pues se puede fabricar, pues como os decía, relativamente fácil pues por un ingeniero electrónico, mecánico, sin mayor dificultad. Ya cuando nos vamos a los perfiles alares de sección variable de los molinos Tripala de eje horizontal, pues eso ya es más complicado, por lo menos a mí se nos escapa. Entonces, dependiendo qué se quiera hacer, pues puede verse como una ventaja. Y la última que tengo ahí puesta, pues la velocidad de giro de las aspas, pues es otra ventaja de los molinos de eje vertical, que para ponerse en su CP óptimo, en su CP máximo, en su punto de operación de máxima extracción de energía, pues requieren unas velocidades de giro menores que los de eje horizontal en general, por tanto, menores fatigas, menor ruido, menor peligrosidad por si se cuela un obstáculo, un animalillo o lo que fuera. Otra ventaja destacable que, bueno, hemos cuantificado es que pues estos molinos de eje vertical tienen una meseta en las curvas de CP relativamente amplia frente a los molinos, sobre todo de eje horizontal, como los Tripala, que son mucho más puntiagudas. Entonces, eso ante vientos variables facilita mucho las cosas al algoritmo MPPT, cuando cambia el viento, de situarte en el punto de máxima extracción. Porque, como os decía, en los sistemas Tripala o los que tienen unas curvas de CP muy puntiagudas, con mucha pendiente, pues si no lo haces perfecto, pues enseguida no te sitúas en el punto de máxima extracción. Mientras que si la cosa es como una meseta, pues es más simple, o sea, es más fácil. Y si no la clavas, pues no pierdes mucho. Entonces, eso es una ventaja para la versión de bajo coste que hemos visto, etcétera, a nuestro juicio. En lugares residenciales o montañosos como los que, pues, donde estamos nosotros ubicados, pues los valles de Guipúzcoa o cualquier otra orografía donde el viento es muy racheado y a menudo cambia de dirección, pues en días de tormenta, etcétera, pues esta tipología de molinos de eje vertical, pues a priori es bastante ventajosa. Podría ser bastante ventajosa. Entonces, ¿dónde se ve a priori un buen lugar para poner este tipo de molinos? Lo tengo puesto en la tercera línea, pues sería donde hay sobre todo vientos bajos, porque tienen una muy buena capacidad de arranque. Entonces, aunque esté dando poca energía, aunque esté dando poca potencia, pues ahí están capturando energía. Donde hay vientos racheados y variables, que también sería, o poco constantes, que también sería una posibilidad buena y que a menudo cambian de dirección. Pues en ese contexto, pues potencialmente quizás son de los más competitivos. Y luego lo último, pues queríamos hacer unos números, queríamos cuantificar de alguna manera cómo la configuración es a bajo coste en esta tipología de molinos, pues cuánto se pierde, entre comillas, por el hecho de no hacer las cosas de manera ideal.
simplificando electrónica de potencia y simplificando control. Y bueno, pues se ve, se intuye pues que puede tener sentido. Pierdes energía, en principio, pero no hemos cuantificado de manera exacta las pérdidas, que tendría toda esa electrónica de potencia, MOSFETs conmutando, bobinas, el mismo microprocesador o el circuito analógico de control, cuánto consumiría. Entonces vemos que podría ser una regla así general buena, donde tenemos un molino de pequeñas dimensiones, define pequeñas dimensiones, pues de que no da muchos vatios, pues en torno a las dimensiones que hemos hecho este prototipo que os estamos mostrando, que conseguimos potencias de unos 10 vatios a lo sumo, pues ahí pues igual las pérdidas del circuito de potencia y el micro pues se llevarían gran parte de la generación. Entonces, en esas dimensiones pequeñas, pues sí que puede tener sentido esas configuraciones de bajo coste. Si el molino es de mayor dimensión, si es de mayores dimensiones, si tiene mucho más área, pues lógicamente la potencia va a ser mucho mayor y entonces, pues lógicamente sí que tendría sentido ir a por una configuración de potencia con los MOSFETs conmutando y con un micro o con un control analógico que busque siempre el punto de extracción de máxima potencia. Y bien, pues haciendo un pequeño histórico, pues si comparamos el molino Allianz con otros molinos representativos y conocidos, aquí no están todos los que son, serían infinitos, sería imposible poner aquí todas las tipologías que existen de molinos, pero hemos puesto los más conocidos o algunos de los más representativos. Y si ponemos el inicio cronológico, el inicio de la variable tiempo en el 1600, pues ahí vemos que el molino Allianz, pues sin deflector y con deflector, pues andaría en torno a valores de 0,1. El molino Savonius, que eso es posterior en 3 siglos, pues se obtendría unos valores de CP pues muy comparables, muy parecidos. No hay grandes diferencias. El resto de molinos que aparecen ahí, por ejemplo, el helicoidal de eje vertical, que ese es ya mucho más reciente, este ya es del siglo pasado, de finales del siglo pasado, también lo hemos testeado, lo hemos mostrado aquí los resultados, pero hemos conseguido, por lo menos con nuestros prototipos, valores de 0,11, 0,12. Mejora un poquito, pero también estaría ahí. Luego tenemos el Darius, que, pues bueno, ese ya al basarse en fuerzas de elevación, pues este ya pues consigue valores un poquito mayores, 0,2, 0,3, aparece en la literatura también. Y los tripala, bipala, cuatropalas, muy importante, con perfiles alares de sección variable, los perfiles NAC, etcétera, que esos perfiles, pues si no me equivoco, fueron ideados pues ya a principios del siglo pasado. Ahí se comenzaron a evolucionar y todavía siguen evolucionando, ¿eh? Esto es algo que no ha terminado. Entonces, esa tipología de molinos pues sí que puede conseguir valores ya de en torno a 0,4, 0,45, incluso en la alta potencia, en esos molinos de megavatios, pues el fabricante Enercon suele tener muy buena reputación, que llega casi a valores de CP de 0,5, 0,48, 0,49. Previo a eso, pues bueno, basándonos en este fenomenal libro de Pedro Fernández Díaz, de la Universidad de Cantabria, que está en Open Access, pues sí que había molinos, como les comentaba antes, sobre todo para producir la molienda del grano, del cereal, o para estaciones de bombeo. Las evidencias más antiguas pues son en China, ese molino que tenéis a la izquierda, y en Persia, si no me equivoco. Si pasamos al siguiente, ya, y esos son del siglo VII o incluso antes. Si llegamos al medievo, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, pues molinos de eje horizontal empiezan a aparecer de 4 palas, de 3 palas, de 2 palas, ahí la variabilidad es inmensa, ¿eh? Pero de nuevo los perfiles no eran alares, o sea, no eran variables, eran pues por medio de palos o de maderas eran más o menos planos, ¿de acuerdo? Y si pasamos,
Aspas cóncavas, pues parece ser, ahí teníamos dudas, pero hasta que no vimos esta referencia, pues no nos dimos cuenta. Que en torno al 1500 y pico, pues algunos clérigos italianos venecianos pues ya hicieron patentes o hicieron propuestas de molinos de viento, pues ya veis, de eje vertical, perdón, y con aspas cóncavas y convexas. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que habría que cuantificarlo, pero si en la línea del tiempo nos vamos a antes del 1606 y pensamos como pensamos hoy en día, o algunos pensamos hoy en día al menos, y siempre tratamos de maximizar la energía extraída del viento, es decir, maximizar el coeficiente de Cp, pues viendo los perfiles alares que teníamos, pues es muy posible, aunque quedaría cuantificarlo, si pasas de nuevo, perdón, sería muy posible que la patente de Allianz, incorporando el deflector, lógicamente, con ese incremento de más o menos de un 50% de potencia, pues puede que fuera el molino más eficiente o que extraía mayor energía del viento hasta su época. Esto no puede ser una afirmación que quizás pueda parecer poco seria o no, sin más, esto habría que cuantificarlo. A nosotros no nos da la vida, no tenemos tiempo. Si alguien quiere ponerse a construir pues este tipo de palas y lo que sea y le entra la curiosidad de verlo, pues nosotros aquí tenemos el túnel de viento en nuestros laboratorios y tenemos toda la infraestructura para medirlo. Pero el poder montar estas palas, pues bueno, pues igual algún día lo hacemos, pero a corto plazo no tenemos mucho tiempo. Vale. Y bueno, finalmente, pues claro, aquí en esto de la mini eólica, no sé si esta clasificación es perfecta o no, sobre todo nos hemos estado, todo lo que hemos mostrado, pues son molinos muy pequeñitos, de dimensiones que se pueden coger con la mano, y ya veis que el rango de potencias que nos dan pues es de menos de 100 vatios, pues prácticamente seguro siempre. Vale, pero dentro de la mini eólica, que también se clasifica en ahí, pues hay otra tipología de molinos de muchas mayores dimensiones que de alguna forma dan mucha mayor potencia, ya en el rango de kilovatios. Y simplemente para que os fijáis, pues aquí tenéis en este vídeo de YouTube, que está muy bien, y hay muchas más cosas. Por basarnos en una referencia, nos hemos basado en este vídeo. Pues que en este rango de potencias, que son cosas mucho más serias, ahí podéis ver pues, molinos pues, muy similares al de Allianz. Tenemos aquí 6 palas, 9,8 kilovatios, garantía de 5 años. Estos molinos ya tienen unas dimensiones considerables, alturas pues, de ya prácticamente 6 metros y diámetros de 4,3 metros. Estamos hablando aquí de bastantes de miles de euros, de 10.000 euros en adelante, en muchos casos. Esta compañía es polaca, parece ser que ha vendido muchos molinos y tal. Pues es algo muy parecido al Allianz, o bueno, depende con los ojos que se mire, pero bueno, sí que los perfiles no son cóncavos ni convexos, serían perfiles de alares o de perfiles NACA o de sección variable. Si vamos a otro siguiente, pues sí que lo que más hay en este rango de potencias de más de 5 kilovatios pues es los tripalas o cuatripalas o el eje horizontal que necesitan orientarse al viento. Y aquí tenéis otro ejemplo, hay un montón. Hay empresas españolas, danesas, estadounidenses, alemanas, etc. Pues hay un montón de cosas. Entonces, aquí ya mecánicamente pues sí que se ponen a hacer control de guiñada o control de pitch para evitar problemáticas en vientos muy altos o huracanados o para conseguir reducir la eficiencia, algo muy parecido a lo que se hace en los molinos mayores, de mayor potencia, los que podemos ver instalados en los montes o en los mares. Y ya la última, pues que es una curiosidad, pues que es un molino chino, que parece ser que se vende también mucho, pues que es muy parecido, no es 100% igual al molino de Allianz, patentado hace pues 4 siglos, perdón. De nuevo son 6 palas, no ha puesto deflector, son aspas, o sea, palas cóncavas y convexas. Dicen que obtienen 10 kilovatios, bueno, habría que verlo, y dicen que tienen una capacidad de arranque de 2 metros por segundo, lo cual es tremendo. Ya son garantías de 5 años.
Y bueno, lo curioso es que además, si os fijáis en las dimensiones, pues son 6 metros de altura y 6 metros de diámetro, son clavados, son las mismas dimensiones que puso Jerónimo de Ayanz en su patente 4 siglos antes. Con las mismas aspas, sí que las proporciones quizás no son iguales y sin deflector. Pero bueno, curiosamente, pues a día de hoy, pues cosas muy similares se están comercializando. Echando unos números fáciles de lo que dice el fabricante, de que obtiene 10 kilovatios a 12 metros por segundo. Esto, si no me equivoco, esto daría un CP, un coeficiente de potencia de 0,20, 0,25. Bueno, parece que es alto y no concuerda con nuestras mediciones, que rondan más valores de 0,1. Pero bueno, tampoco es descabellado. Nada, a modo de curiosidad, ese pequeño detalle. Y pues nada, pues no tenemos más que contaros. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, cualquier cosa, pues ahora es el momento.